Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. ¿Alguna vez has orado tanto por algo que ya perdiste la cuenta de cuántas veces lo pediste? ¿Has esperado tanto que empezaste a preguntarte si Dios te escuchó? ¿Has buscado tanto una señal de que algo se está moviendo que ya no sabes si seguir esperando o rendirte? Hoy quiero mostrarte algo que puede revolucionar tu manera de ver la espera, que cuando no ves nada moviéndose, no significa que nada se está moviendo. Cuando parece que Dios está en silencio, no significa que está inactivo. Cuando sientes que no pasa nada, la verdad es que está pasando todo, detrás de escenas, en lugares que no puedes ver, en formas que no puedes medir. Dios está preparando lo que pediste. Y sé que eso es difícil de creer cuando has esperado tanto, cuando has orado las mismas palabras cientos de veces, cuando sientes que tus oraciones rebotan en el techo, cuando otros que oraron después ya recibieron, y tú sigues esperando. Pero hay una diferencia entre silencio y preparación. El silencio dice, no hay nadie ahí. La preparación dice, estoy trabajando en algo que no estás listo para ver todavía. Y lo que estás viviendo ahora no es silencio, es preparación, intensa, activa, divina. Porque Job 37, versículo 5 dice, Dios hace maravillas que no podemos comprender. Que no podemos comprender. Mientras tu mente entiende, mientras lo puedes ver, mientras lo puedes medir, no es obra de Dios, es obra humana. Pero cuando es incomprensible, cuando sobrepasa tu entendimiento, cuando no tiene sentido lógico, pero se cumple de todas formas, ahí es Dios, preparando maravillas, no solo pensando en dártelo, preparándolo activamente, meticulosamente, perfectamente. Juan capítulo 2, versículo 5. María, la madre de Jesús, le dice a los sirvientes algo poderoso en las bodas de Caná. Haced todo lo que Él os dijere. Jesús todavía no había hecho el milagro. No había convertido el agua en vino. Exteriormente, nada había cambiado. Pero María sabía algo. Que aunque no veas el milagro todavía, Jesús ya está trabajando. Y lo mismo es verdad para ti. En esa boda en Caná, el vino se acabó. Y María le dijo a Jesús, no tienen vino. Era una crisis, una vergüenza social para los novios. Pero Jesús respondió algo que parece extraño. Versículo 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Porque hacer el milagro en el momento correcto era crucial. Pero María sabía algo. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que Él os dijere. Preparaos para el milagro. Y Jesús les dijo que llenaran 6 tinajas de agua. Grandes, de 2 o 3 cántaros cada una. Eso es trabajo, esfuerzo, preparación. Llenar esas tinajas tomó tiempo. Y mientras las llenaban, el agua seguía siendo agua. No había milagro todavía. Pero estaban preparando el espacio para el milagro. Y cuando estuvieron llenas, Jesús dijo, sacad ahora. Y cuando sacaron ya no era agua, era vino, el mejor vino. Eso es lo que Dios hace. Te pide que prepares el espacio, que llenes las tinajas, que hagas tu parte. Y mientras lo haces puede parecer que nada cambia. Pero cuando Dios dice ahora, el milagro aparece, y es mejor de lo que imaginaste. Antes de continuar, si este mensaje ya está tocando algo en ti, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Dios está preparando mis bendiciones. Estas son palabras que cambian tu perspectiva de la espera, de pasividad a confianza activa, de desesperación a expectativa. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que está esperando, que oró y no ve respuesta, que necesita saber que Dios está trabajando aunque no lo vea. Porque Dios no es un Dios de última hora, no improvisa, no hace las cosas a medias.
Cuando Dios prepara algo para ti, lo prepara bien, completamente, perfectamente. Y eso requiere tiempo. No tiempo desperdiciado, tiempo de construcción, de ensamblaje, de perfeccionamiento. Salmo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos. En tu mano, no en la mía, no en las circunstancias, en tu mano. Y si están en su mano, están siendo manejados con precisión divina, con propósito eterno, con preparación perfecta. Quiero empezar aclarando algo fundamental. Hay una diferencia enorme entre que Dios no haga nada y que Dios esté preparando. Cuando Dios no hace nada, hay silencio completo, abandono, olvido. Pero eso nunca pasa. Porque Hebreos 13, versículo 5 dice, no te desampararé, ni te dejaré. Nunca, ni te desampararé, ni te dejaré. Pero cuando Dios está preparando, lo que ves es aparente inactividad. Pero lo que realmente está pasando es trabajo intenso detrás de escenas, como cuando construyes una casa. Los primeros meses no ves nada, solo excavación, solo cimientos, solo vigas, y alguien que pasa puede pensar, no están haciendo nada. Pero los que saben de construcción entienden que lo más importante no se ve, que los cimientos son lo que sostiene todo, que sin esa preparación invisible, la casa se caería. Y lo mismo hace Dios, no te da la casa terminada el primer día, porque se caería. Y hay una razón por la que los cimientos son invisibles, porque están bajo tierra. Nadie los ve, pero sin ellos, nada se sostiene. Y en tu vida Dios está construyendo cimientos. Cimientos de carácter, de fe, de paciencia, de confianza. Y esos cimientos son invisibles. No los ves, no los mides, no los puedes fotografiar para Instagram. Pero están ahí, sosteniéndote, preparándote, fortaleciéndote. Primera de Corintios 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo, y sobre ese fundamento, Dios construye, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, día por día, en lo invisible, preparando lo que será visible pronto. Te prepara los cimientos, te alista el terreno, te construye lo que necesitas aunque no lo veas todavía. Isaías 64, versículo 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Que hiciese, presente continuo, está haciendo, ahora, para el que espera. Aunque no lo veas, aunque no lo oigas, aunque no lo percibas, Dios está haciendo. Y esas tres cosas son importantes. No lo ves, porque está sucediendo en lo invisible. No lo oyes, porque es silencioso como el crecimiento de una semilla. No lo percibes, porque supera tu capacidad de medir. Pero la ausencia de evidencia visible no es evidencia de ausencia de trabajo. Las raíces crecen bajo tierra donde nadie las ve. Pero sin esas raíces invisibles, el árbol no puede sostenerse. Y Dios está cultivando raíces en tu vida, invisibles, silenciosas, imperceptibles, pero esenciales. Porque cuando llegue lo que Él preparó, necesitarás esas raíces para sostenerlo. Colosenses 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Arraigados, ese es el trabajo invisible, la preparación que no se ve, pero que sostiene todo lo que vendrá. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Mom, can you tell me a story? Sure. Once upon a time, a mom needed a new car. Was she brave? She was tired, mostly. But she went to Carvana.com and found a great car at a great price. No secret treasure map required. Did she have to fight a dragon? Nope, she bought it 100% online. From her bed, actually. Was it scary? Honey, it was as unscary as car buying could be. Did the car have a sunroof? It did, actually. Okay, good story. Car buying you'll want to tell stories about. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. Quiero presentarte a alguien cuya historia ilustra perfectamente esto. Su nombre es Nehemías, era copero del rey Artajerjes en Persia, y un día recibió noticias de Jerusalén, que los muros estaban destruidos, que el pueblo estaba en peligro, que la ciudad de Dios estaba en ruinas, y Nehemías lloró. Nehemías 1, versículos 4 al 6, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oró intensamente, por días, pidiendo que Dios le diera favor ante el rey, que le permitiera ir a reconstruir, pero exteriormente nada cambió. Nehemías seguía siendo copero, seguía en Persia, seguía lejos de Jerusalén, y pudiera haber pensado, Dios no me escuchó. Pero lo que Nehemías no sabía era que Dios estaba preparando todo, preparando el corazón del rey para ser favorable, preparando los recursos necesarios, preparando el timing perfecto, preparando a Nehemías mismo para la tarea. Porque ser copero del rey no era un trabajo cualquiera, era una posición de extrema confianza, de acceso directo al rey, de habilidad para negociar, de experiencia en administración. Todo lo que Nehemías necesitaría para reconstruir los muros. Y un día, capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, 4 meses después de que empezó a orar, que el rey notó la tristeza de Nehemías, y le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Y Nehemías le explicó. Y versículo 6, el rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Esa pregunta no salió de la nada. Dios había estado preparando el corazón del rey durante 4 meses, preparando la disposición, preparando el favor, y cuando llegó el momento, todo fluyó. El rey no solo le dio permiso, le dio cartas de recomendación, le dio madera de los bosques del rey, le dio protección militar, todo lo que necesitaba, porque Dios lo había estado preparando, detrás de escenas, durante meses donde Nehemías no veía nada moviéndose. Pero todo se estaba moviendo. Y hay algo más que necesitas saber sobre Nehemías. Cuando finalmente llegó a Jerusalén y vio los muros destruidos, no empezó a construir inmediatamente. Capítulo 2, versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. De noche, inspeccionó los muros de noche, en secreto, para evaluar exactamente lo que se necesitaba, porque la preparación correcta requiere evaluación correcta. No puedes construir sin primero medir. No puedes reparar sin primero ver el daño completo. Y Dios hace lo mismo. Antes de darte lo que pediste, evalúa exactamente lo que necesitas. No solo lo que quieres, lo que necesitas. Y prepara según esa necesidad, no según tu deseo superficial. Hay otra historia de preparación que necesitas conocer. La historia de Esther. Esther era una joven judía huérfana en Persia, y cuando el rey buscaba una nueva reina, llevaron a Esther al palacio. Pero Esther no fue presentada al rey inmediatamente. Esther 2, versículo 12. Y cuando llegaba a cada una de las doncellas su turno para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres. 12 meses, un año entero de preparación, para una noche con el rey. ¿Por qué tanto tiempo? Porque no se trataba solo de verse bien, se trataba de preparación completa. 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con perfumes y afeites, aprendiendo protocolo, desarrollando porte, cultivando carácter. Y cuando finalmente Esther fue presentada al rey. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Más que a todas, porque la preparación la había hecho diferente, especial, perfecta para ese momento. Pero aquí está lo poderoso. Esther no fue preparada solo para ser reina. Fue preparada para salvar a su pueblo, y sin ese año de preparación en el palacio, sin aprender el protocolo,
sin ganar el favor del rey, sin desarrollar la confianza necesaria, no habría podido cumplir su propósito. Y cuando finalmente fue a interceder por su pueblo ante el rey, arriesgando su vida. Esther 4, versículo 16 dice, «Y si perezco, que perezca». Esa valentía no vino de la nada, fue construida durante el año de preparación, donde aprendió que su vida no era solo suya, que tenía un propósito más grande, que había sido puesta en ese lugar para un momento específico. Esther 4, versículo 14, «Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Para esta hora, todo el año de preparación, todos los meses de espera, todo el proceso que parecía solo para ella, era para esta hora, para salvar a una nación. La preparación que parecía solo para una cosa, era para algo mucho más grande. Y lo mismo ocurre contigo. Lo que Dios está preparando no es solo para ti, es para un propósito mayor, y por eso toma tiempo, porque la preparación debe ser completa. Ahora quiero hablarte sobre lo que Dios está preparando mientras tú esperas. Sí, como lo oyes, porque no es solo una cosa, son múltiples cosas simultáneamente. Primera cosa, Dios está preparando a las personas. Tu respuesta probablemente involucra a otras personas. Un jefe que tiene que aprobar, un doctor que tiene que diagnosticar, una persona que tiene que decir sí, y Dios está trabajando en esas personas, preparando sus corazones. Proverbios 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Lo inclina. Dios inclina corazones, cambia mentes, abre puertas en personas que tú ni siquiera conoces todavía. Segunda cosa, Dios está preparando las circunstancias. Hay factores externos que necesitan alinearse, papeles, permisos, recursos, timing de eventos, y Dios está moviendo piezas, como un maestro de ajedrez, que ve 20 movimientos adelante, y está colocando cada pieza en su lugar, para que cuando llegue tu momento todo esté listo. Tercera cosa, Dios está preparándote a ti. Esta es la más importante, porque puedes tener todo listo afuera, pero si tú no estás listo por dentro, desperdiciarás la bendición. Dios está trabajando en tu carácter, en tu fe, en tu paciencia, en tu humildad, en tu capacidad de recibir, en tu madurez para sostener, porque hay bendiciones que matan si no estás preparado. Hay una historia en 2 de Samuel sobre un hombre llamado Usa. Cuando estaban transportando el arca del pacto, los bueyes tropezaron, y Usa extendió su mano para sostener el arca. 2 de Samuel 6, versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto. Murió, por tocar algo santo sin estar preparado. Y aunque esa historia es extrema, el principio es real. Hay cosas santas que requieren preparación para recibir. Poder sin carácter destruye, riqueza sin sabiduría corrompe, influencia sin humildad ciega, ministerio sin madurez daña. Y Dios te ama demasiado para darte algo que te destruirá. Así que te prepara primero, no solo la bendición, a ti, para que cuando llegue puedas sostenerla, administrarla, multiplicarla y glorificar a Dios con ella. Primera de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, la espera es el padecimiento, pero el propósito es perfeccione, afirme, fortalezca, establezca, para que cuando llegue lo que Dios tiene, estés listo. Cuarta cosa, Dios está preparando el timing perfecto. No solo que las cosas estén listas, que estén listas en el momento exacto, porque hay cosas que solo funcionan en ciertos momentos. Esther llegó al palacio en el momento exacto para salvar a su pueblo. Un día antes, demasiado temprano, un día después, demasiado tarde, pero en el día correcto, perfecto, y Dios está coordinando tu timing con precisión divina. Quinta cosa, Dios está preparando algo mejor de lo que pediste. Efesios 3, versículo 20.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente, no solo lo que pediste, más, mejor, mayor, y a veces tarda porque Dios está preparando la versión mejorada, la versión abundante, la versión que glorifica su nombre. Sexta cosa, Dios está preparando protección para ti. A veces lo que parece demora es protección. Dios está esperando porque hay algo que necesita pasar primero, o algo que necesita evitarse. Como un padre que no le da las llaves del carro al hijo hasta que esté listo, no porque no quiera que el hijo maneje, porque quiere que esté seguro cuando lo haga. Y Dios te ama demasiado para darte algo que te lastimaría, así que espera hasta que sea seguro dártelo. Séptima cosa, Dios está preparando tu testimonio. Mientras más larga la espera, más poderoso el testimonio. Porque cuando finalmente recibes después de años de espera, nadie puede negar que fue Dios. No fue suerte, no fue casualidad, fue Dios preparando y entregando en el momento perfecto. Y ese testimonio glorifica a Dios de una manera que una respuesta rápida no podría. Quiero darte una imagen que te ayude a entender lo que Dios hace mientras prepara. Imagina a un carpintero maestro. Cuando le pides una mesa no te la da en 5 minutos. Primero selecciona la madera, la corta, la lija, la ensambla, la barniza, y todo ese proceso toma tiempo. Pero no está perdiendo tiempo, está preparando, y cuando te entrega la mesa es perfecta. Dios es el carpintero maestro, y lo que le pediste está en su taller. Primera cosa que Dios hace, selecciona los materiales correctos. No cualquier madera, la correcta. En tu caso, no cualquier persona para ese trabajo, la correcta. No cualquier oportunidad, la correcta. Y esa selección toma tiempo, porque Dios no se conforma con lo que sea, busca lo mejor. Segunda cosa, Dios corta lo que sobra. En el proceso de preparación, Dios quita cosas de tu vida, relaciones que no van, hábitos que estorban, ideas que no sirven. Y eso duele, como cuando el carpintero corta la madera, pero es necesario, porque lo que sobra impediría la perfección. Juan 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Lo quitará, lo limpiará, eso es parte de la preparación. Tercera cosa, Dios lija las asperezas. La lija es incómoda, raspa, irrita, pero deja la superficie suave. En tu vida, las pruebas son la lija. Las dificultades, las esperas, las decepciones. Están lijando tu carácter, quitando orgullo, removiendo impaciencia, suavizando dureza, para que cuando llegue la bendición, tengas el carácter que la sostiene. Cuarta cosa, Dios ensambla las piezas. Una mesa no es una sola pieza de madera, son múltiples piezas unidas, y tu respuesta tampoco es una sola pieza, son múltiples elementos que Dios está uniendo. Personas, circunstancias, recursos, timing. Y ese ensamblaje requiere precisión y paciencia. Quinta cosa, Dios aplica el acabado final, el barniz, el brillo, los toques finales, que hacen que la mesa pase de funcional a hermosa. Y Dios no solo quiere darte algo que funcione, quiere darte algo hermoso, algo que cuando otros lo vean digan, solo Dios pudo hacer esto. Algo que refleje su gloria, su excelencia, su perfección. Colosenses 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Dios no hace las cosas a medias, no entrega trabajos incompletos, no da respuestas mediocres. Cuando Dios prepara algo, lo prepara con excelencia, con atención al detalle, con cuidado meticuloso, porque lleva su nombre, y su nombre merece lo mejor, algo que glorifique su nombre. Eclesiastés 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hermoso, no solo bueno, hermoso, y eso requiere el tiempo correcto de preparación. Ahora sé que estás pensando, ¿cómo sé que Dios está preparando y no que me olvidó? Por eso quiero darte señales que indican que Dios está trabajando detrás de escenas. Señal 1. Sigues teniendo el deseo.
Si Dios no quisiera dártelo, habría quitado el deseo. Pero si el deseo permanece, si sigue vivo en tu corazón, si no puedes dejar de pensar en eso, es porque Dios lo puso ahí, y lo que Dios pone lo cumple. Filipenses 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, no la empezó para abandonarla. La perfeccionará, completará, terminará. Y esa obra incluye el deseo que puso en tu corazón. Si sigue ahí, es porque Dios no ha terminado de prepararlo. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señal 2. Pequeñas puertas se están abriendo. Quizás no la puerta grande todavía, pero pequeñas puertas, pequeñas confirmaciones, Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. pequeños avances. Esas son señales de que Dios está moviendo cosas. Zacarías 4, versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. No menosprecies las pequeñeces, son evidencia de preparación. Señal 3, estás aprendiendo cosas en la espera. Si Dios te está enseñando, si estás creciendo, si estás madurando, es porque Él te está preparando para algo. La preparación siempre incluye aprendizaje. Job dijo algo poderoso después de todo su sufrimiento. Job 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Antes conocía a Dios de oídas, pero la prueba lo llevó a conocer a Dios personalmente, profundamente, íntimamente. Y eso es lo que la espera hace. Te lleva de conocer a Dios de oídas a conocerlo cara a cara. De segunda mano a experiencia personal, de teoría a testimonio. Y ese conocimiento es más valioso que cualquier cosa que puedas recibir. Señal 4. Sientes paz a pesar de la espera. No es una paz que entiende todo, es una paz que confía. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es señal de que Dios está contigo, trabajando, preparando. Isaías 27, versículos 2 y 3. Cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día. Cada momento la regaré. Dios no descansa en tu preparación. Está trabajando, regando, cuidando, preparando. Y la paz que sientes a pesar de la espera es evidencia de su trabajo constante. Señal 5. Otras personas están hablando sobre tu situación. Dios usa a otros para confirmar, para animar, para profetizar. Si gente que ni siquiera sabe tu situación te dice cosas que confirman lo que Dios te dijo, eso es señal. Proverbios 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros, Dios usa a otros para confirmar su trabajo en tu vida, no para darte nueva información, para confirmar lo que ya te dijo. Y cuando múltiples personas, sin conocer tu situación completa, dicen cosas similares que apuntan en la misma dirección, esa no es coincidencia, es confirmación divina. Es Dios diciendo, sigo trabajando, sigo preparando. No te rindas ahora. Hay una historia que ilustra perfectamente la preparación de Dios. José. A los 17 años, Dios le dio sueños de que gobernaría. Pero lo que vino después no parecía preparación, parecía destrucción. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Terminó en Egipto, en la casa de Potifar. Y justo cuando las cosas mejoraban, la esposa de Potifar lo acusó falsamente y terminó en la cárcel. 13 años, de los 17 a los 30. Y durante esos 13 años, José pudo haber pensado, Dios me olvidó. Los sueños eran falsos,
No hay preparación aquí, solo sufrimiento. Pero la verdad era diferente. Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Estaba con él. En la casa de Potifar, Dios lo estaba preparando en administración. En la cárcel, Dios lo estaba preparando en liderazgo, en carácter, en perdón, en fe inquebrantable. Y un día, cuando José tenía 30 años, el faraón tuvo un sueño. Y alguien se acordó de José. Lo sacaron de la cárcel, interpretó el sueño, y en un solo día pasó de prisionero a segundo al mando de Egipto. 13 años de preparación, un día de promoción, porque todo lo que parecía pérdida de tiempo era preparación. Aprender a administrar en casa de Potifar, necesario para gobernar Egipto. Aprender a liderar en la cárcel, necesario para dirigir naciones. Aprender a perdonar a sus hermanos, necesario para no destruirlos cuando tuviera poder. Dios estaba preparando cada detalle, aunque José no lo veía. Y hay algo más sobre José que necesitas saber. Cuando finalmente José se reveló a sus hermanos, cuando ya era gobernador de Egipto, les dijo algo extraordinario. Génesis 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me envió Dios. José vio toda su historia diferente después de ver el plan completo. Lo que parecía tragedia era preparación. Lo que parecía pérdida de tiempo era posicionamiento estratégico. Lo que parecía injusticia era el camino hacia el propósito. Y versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No me enviasteis vosotros, sino Dios. Esa es la perspectiva que tendrás cuando veas lo que Dios preparó. Que todo lo que parecía demora era diseño divino. Que todo lo que parecía obstáculo era oportunidad disfrazada. Que todo lo que parecía no hacer nada era hacer todo. Detrás de escenas, en el taller de Dios. Génesis 50, versículo 20. José les dijo a sus hermanos algo que resume toda la preparación de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo encaminó a bien. Todo lo que parecía mal, todo lo que parecía pérdida de tiempo, todo lo que parecía demora innecesaria, Dios lo estaba encaminando a bien, preparando, dirigiendo, perfeccionando, para un propósito mayor del que tú puedes ver ahora. Y cuando finalmente veas el resultado completo, dirás lo mismo que José. Dios lo encaminó a bien. Ahora quiero darte pasos prácticos de cómo cooperar con la preparación de Dios. Porque aunque Dios está preparando, tú no eres pasivo. Tienes un papel. Paso 1. Sigue orando. No dejes de orar porque no ves resultados inmediatos. Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre y no desmayar. Tu oración no es para informar a Dios, es para alinearte con su voluntad, para mantenerte conectado, para participar en la preparación. Paso 2. Prepárate como si ya tuvieras la respuesta. Si estás orando por un trabajo, actualiza tu currículum. Si estás orando por un hijo, prepara espacio en tu vida. Si estás orando por un ministerio, estudia la palabra. Eso es fe activa, que dice Dios lo está preparando, y yo también me preparo. Paso 3. Aprende en la espera. Pregúntate, ¿qué está Dios queriendo enseñarme ahora? Porque cada temporada tiene lecciones, y si no aprendes lo que Dios quiere enseñarte en esta temporada, repetirás el ciclo. Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la meta de la preparación. No solo que recibas algo, que no te falte nada, carácter completo, fe madura, paciencia perfeccionada. Y eso requiere que aprendas en la espera. Paso 4. Agradece por lo que Dios ya está haciendo. Aunque no veas el resultado final, agradece.
Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Dad gracias en todo. Gracias porque estás trabajando aunque no lo veo. Gracias porque estás preparando aunque no lo entienda. Gracias porque lo que viene es mejor de lo que pedí. Paso 5. No te adelantes a Dios. Este fue el error de Abraham con Agar. Quiso ayudar a Dios, acelerar el proceso, y solo creó problemas. Cuando Dios está preparando, déjalo preparar. No fuerces puertas, no tomes atajos, no te conformes con menos porque estás cansado de esperar. Paso 6. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe, porque en la espera necesitas voces que te recuerden que Dios está trabajando, que no te dejen rendirte, que crean contigo. Hebreos 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Paso 7. Mantén tu visión viva. Habacuc 2, versículo 2. Escribe la visión y declárala en tablas. Escribe lo que Dios te dijo, no lo olvides, no lo entierres, porque cuando la visión muere, la esperanza muere. Y hay una razón por la que Dios dice, escríbela. Porque lo escrito permanece cuando la emoción se va, cuando el entusiasmo disminuye, cuando la duda llega. Puedes volver a lo escrito y recordar. Esto es lo que Dios dijo, esta es la promesa, esta es la visión, y aunque parezca que tarda, sin duda vendrá. Paso 8. Habla como si ya estuviera en proceso. Romanos 4, versículo 17. El cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Llama las cosas que no son, como si fuesen. Eso es fe en acción, que dice Dios está preparando mi negocio. Presente continuo. No, espero que algún día prepare. Está preparando, ahora. Y cuando hablas así, tu fe se activa, tu esperanza se fortalece, y te alineas con lo que Dios está haciendo detrás de escenas. Quiero contarte la historia de Carlos. Carlos oró durante 5 años por un negocio. Tenía la idea, tenía la visión, tenía el plan, pero no tenía los recursos, ni las conexiones, ni la oportunidad. Y durante 5 años intentó, buscó inversionistas, tocó puertas, oró, pero nada se movía. Exteriormente, parecía que Dios no estaba haciendo nada. Pero Carlos decidió seguir preparándose, tomó cursos, aprendió sobre el mercado, refinó su idea, desarrolló su carácter, aprendió a ser paciente. Y un día, en una conversación casual en un café, conoció a alguien que resultó ser exactamente el inversionista que necesitaba, que no solo tenía el dinero, sino la experiencia, las conexiones y la visión compartida. Y en 6 meses, el negocio que Carlos había soñado durante 5 años estaba funcionando. Y Carlos dice hoy, si Dios me lo hubiera dado en el primer año, habría fallado. Porque no estaba listo, no tenía la experiencia, no tenía el carácter, no tenía la madurez. Pero durante esos 5 años, Dios estaba preparando, no solo el negocio, a mí. Y cuando llegó, estaba listo. Y Carlos agrega algo que necesitas escuchar. Dice, durante esos 5 años, hubo momentos donde me enojé con Dios, donde cuestioné si realmente había escuchado su voz, donde vi a otros lanzar negocios exitosos en meses y me preguntaba, ¿por qué a mí me toma años? Pero ahora entiendo que esos otros negocios que se lanzaron rápido, muchos ya cerraron, porque no tenían los cimientos correctos. Pero el mío, que tomó 5 años de preparación, tiene bases sólidas, tiene estructura, tiene fundamento, porque Dios no estaba solo preparando un negocio, me estaba preparando a mí para dirigirlo, para sostenerlo, para hacerlo crecer. Y esa preparación no se puede acelerar, debe completarse. Proverbios 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá. Lo que Dios prepara perdura. Ahora necesito hablarte sobre algo importante, de los errores que frenan la preparación de Dios, porque hay cosas que puedes hacer que frenan la preparación de Dios. No la detienen completamente, pero la retrasan. Error 1. Rendirte justo antes del momento. Gálatas 6,
Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no desmayamos. Hay gente que estuvo esperando años, y justo cuando Dios estaba a punto de entregar, se rindieron, y tuvieron que empezar de nuevo. No te rindas, especialmente cuando la espera se pone más difícil, porque eso puede ser señal de que estás cerca. Error 2. Forzar puertas que Dios no ha abierto. Isaías 22, versículo 22. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Si Dios cerró, no fuerces. Si Dios no ha abierto todavía, no empujes, porque puedes terminar con algo que no era lo que Dios preparaba, y eso complicará el plan original. Error 3. Conformarte con menos porque estás cansado de esperar. Este es el peligro más grande. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, porque estaba cansado, hambriento, impaciente, y perdió lo que Dios había preparado por algo temporal. No hagas eso, lo que Dios prepara vale más que cualquier sustituto temporal. Error 4. Compararte con otros. Cuando ves que otros ya recibieron, y te preguntas, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Pero Dios no tiene un solo plan para todos, tiene un plan específico para cada uno, y tu tiempo de preparación es diferente al de ellos, porque lo que Él prepara para ti es diferente. Error 5. Quejarte constantemente en la espera. Filipenses 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones, la queja no acelera la preparación, la enturbia, porque contamina tu corazón, y Dios necesita que tu corazón esté limpio para recibir. Así que en lugar de quejarte, agradece, declara, confía. Quiero hablarte directamente ahora, a ti que has orado tanto que ya perdiste la cuenta, que has esperado tanto que ya no sabes si seguir, que has buscado señales de que algo se mueve y no ves nada. A ti que sientes que Dios te olvidó, que tu oración quedó en el aire, que tal vez pediste algo que no era su voluntad. Quiero decirte algo con toda la autoridad de la palabra de Dios. Dios está preparando, ahora mismo, en este momento. No está pensando en hacerlo, no está considerándolo, lo está haciendo. Isaías 64, versículo 4 lo confirma, que hiciese por el que en él espera. Tiempo presente, está haciendo, y aunque no veas, aunque no oigas, aunque no percibas, detrás de escenas, hay movimiento, hay trabajo, hay preparación activa. Dios está moviendo personas que tú no conoces, está alineando circunstancias que tú no ves, está preparándote a ti en formas que no entiendes, está coordinando timing con precisión divina, está mejorando lo que pediste para darte algo mayor. Y todo eso toma tiempo, no porque Dios sea lento, porque la preparación correcta no se apresura. Y quiero que entiendas algo más, la preparación de Dios no es solo para darte algo, es para transformarte en alguien, porque lo que recibes es temporal, pero quien te conviertes es eterno. El trabajo que recibes puede cambiar, pero el carácter que desarrollaste en la espera permanece. El matrimonio que recibes es temporal en esta tierra, pero el amor que aprendiste a dar es eterno. El negocio que recibes puede crecer o fallar, pero la fe que construiste en la espera te sostiene para siempre. Segunda de Corintios 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria, eterno, no temporal. Y eso es lo que la preparación está produciendo en ti. No solo preparando lo que pediste, preparándote a ti para sostener lo que viene, para valorar lo que recibes, para usar lo que Dios te dará de una manera que glorifique su nombre. Así que cuando te preguntes, ¿por qué tarda tanto? Recuerda que Dios no solo está preparando la respuesta, te está preparando a ti para recibir la respuesta. Ahora quiero invitarte a orar conmigo. Es una oración para confiar en la preparación de Dios. Pon tus manos abiertas, como símbolo de recibir, y ora conmigo. Padre, confieso que he dudado. He pensado que no me escuchaste, que me olvidaste, que no estás haciendo nada. Pero hoy elijo creer algo diferente, que aunque no veo, tú estás trabajando,
que aunque no oigo, tú estás preparando, que aunque no percibo movimiento, todo se está moviendo. Detrás de escenas, en lugares que no puedo ver, de maneras que no puedo medir. Recibo tu promesa de Isaías 64:4, que estás haciendo por mí. Ahora, en este momento. Gracias porque estás moviendo personas, preparando corazones, abriendo puertas. Gracias porque estás alineando circunstancias, coordinando eventos, juntando recursos. Gracias porque me estás preparando a mí, en carácter, en fe, en capacidad de recibir. Gracias porque estás preparando el timing perfecto, no un segundo antes, no un segundo después, en el momento exacto. Y gracias porque lo que estás preparando es mejor de lo que pedí, más abundante, más glorioso, más perfecto. Así que espero, no con desesperación, con expectativa, no con duda, con fe, no pasivo, activo, preparándome también, aprendiendo, creciendo, madurando, para que cuando llegue lo que preparas, esté listo. Y mientras espero que la preparación termine, no desperdiciaré el tiempo. Aprenderé lo que quieres enseñarme. Desarrollaré lo que quieres desarrollar. Me convertiré en quien quieres que sea, porque sé que cuando finalmente reciba lo que preparas, no será solo una bendición, será un testimonio, no solo para mí, para todos los que vean que tú eres fiel, que tú preparas, que tú cumples. Gracias porque Nehemías esperó 4 meses y recibió más de lo que pidió. Gracias porque Esther fue preparada 1 año y salvó a una nación. Gracias porque José esperó 13 años y gobernó un imperio. Gracias porque Carlos esperó 5 años y recibió el negocio perfecto. Y si ellos esperaron y recibieron, yo también esperaré y recibiré. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que haces por uno, lo haces por todos los que confían. Así que declaro con fe, Dios está preparando, ahora mismo, en este momento, detrás de escenas. Y cuando esté listo, lo veré, lo recibiré, lo celebraré, y glorificaré tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios, Dios está preparando. 3 palabras que declaran fe, que afirman confianza, que dicen, no me rindo porque sé que algo se está moviendo. Y comparte este mensaje con alguien que está esperando, que necesita saber que Dios no lo olvidó, que Dios está trabajando, que la preparación está en proceso. Dios está preparando lo que pediste. Esas 5 palabras cambian todo, porque dejan de ser, ¿por qué no pasa nada? Y se convierten en, está pasando todo. Solo que detrás de escenas, en el taller de Dios, donde Él construye, perfecciona, prepara, y cuando salga, cuando esté listo, cuando llegue el momento perfecto, verás que valió la pena esperar, que cada día de aparente inactividad era preparación activa, que cada momento de silencio era Dios trabajando, que cada temporada de espera era construcción de cimientos, para sostener lo que viene, porque lo que Dios prepara vale la espera, siempre. Y quiero dejarte con una última verdad que puede cambiarlo todo. La preparación de Dios no es solo sobre lo que recibes, es sobre quién te conviertes en el proceso. Porque Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, incluyendo la espera, incluyendo la demora, incluyendo el tiempo que parece perdido. Todo está ayudando a bien. Pero versículo 29 añade algo crucial, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo final. No solo darte lo que pediste, transformarte en la imagen de Cristo. Y esa transformación requiere preparación, requiere tiempo, requiere proceso. Así que cuando te frustres en la espera, recuerda esto. Dios no está solo preparando algo para ti, te está preparando a ti para algo más grande de lo que puedes imaginar, algo más importante de lo que puedes entender, algo más eterno de lo que puedes medir. Y cuando finalmente llegue, cuando veas lo que Dios preparó, mirarás hacia atrás y dirás con lágrimas en los ojos, valió la pena esperar, valió la pena confiar,
Valió la pena no rendirme, porque lo que Dios preparó es perfecto, y el proceso que usó para prepararme también lo fue. Dios está preparando, créelo, confía en eso, descansa en esa verdad, porque detrás de escenas, en el taller divino, Dios está trabajando. Y lo que está preparando vale cada día de espera, cada momento de aparente inactividad, cada segundo de lo que parece demora. Porque cuando Dios prepara, prepara bien, prepara completo, prepara perfecto. Y hay una promesa final que quiero dejarte. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Cumplirá, futuro certero. No, quizás cumplirá. Cumplirá su propósito en mí. Y ese propósito incluye lo que te prometió, lo que puso en tu corazón, lo que está preparando ahora mismo. Y cuando se cumpla, cuando recibas, cuando veas lo que Dios preparó, entenderás por qué tomó el tiempo que tomó, por qué no pudo ser antes, por qué la preparación fue tan larga. Porque lo que Dios prepara no es solo bueno, es perfecto, y la perfección no se apresura, se toma su tiempo, porque vale la pena, siempre. Amén.